Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando escuches este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy estamos con Marianne. Hola Marianne. Hola Isabel. Pues nosotras nos conocimos hace ya unos cuantos añitos, unos 10 años o así, y lo que nos unió fue, bueno, en principio lo que nos unió fue el proyecto La Academia, ¿vale? Y antes de grabar este podcast estábamos hablando, ¿no?, de un poco de eso, ¿no?, y de ese proceso que todas las personas vivimos, ¿no?, cuando entramos en un proceso de crisis, ¿no?, y cómo estamos desde esa rigidez y poco a poco a medida que vamos entrando en el corazón, nos vamos ablandando y vamos entrando en esa parte más vulnerable, ¿no? Y comentábamos que veíamos ese proceso en los chavales, ¿no? Sí, totalmente. El antes y el después, ¿no? Bueno, de cómo entran en la academia y cómo el último día, cómo cada uno se expresa y las reflexiones que van, a las que han llegado después de todo el proceso, ¿no?, del paso por la academia, todo un año. Sí, o sea, chavales y chavalas de 18 a 22 años, ¿no?, que tienen esa oportunidad de conocer diferentes herramientas, diferentes profesionales, de empezar a mirarse dentro, ¿no?, para un poco cuestionar sus límites, sus creencias y luego ir avanzando hacia afuera, ¿no?, y ver cómo pueden proyectar eso, ¿no? Y otra cosa, ¿no?, que es también un poco como lo que nos ha unido a nosotras, ¿no?, esa conexión, ¿no?, que cuando empiezas con este lenguaje, cuando empiezas a hablar desde el corazón y desde la empatía, crea uniones, ¿no?, que duran con el tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que genera amistades muy significativas, ¿no? Y además, como nuestras conversaciones realmente son profundas, porque hablamos efectivamente desde esa vulnerabilidad, ¿no? Hablamos desde el corazón, pues nos conecta, realmente nos conecta. Sí, sí, y eso es lo importante, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿no?, digo, es que es necesario que la pareja entre en la vulnerabilidad, es fundamental, porque forma parte de ese estadio de intimidad y de confianza, ¿no? Porque cuando tú abres tu corazón, cuando tú estás en ese espacio vulnerable, ¿no?, hay ese espacio de confianza que la otra persona también se abre, entonces la comunicación es totalmente diferente, no es desde la máscara, no es desde el ego, no es desde el miedo, sino es desde esta apertura y dice, esto es lo que soy, sí. Y el otro se sitúa desde el lugar y genera una conexión totalmente distinta. Sí, es desde la presencia, ¿no? O sea, sin condicionamientos. Es como nos plantamos ahí desde este estado auténtico del ser, ¿no?, desde nuestra naturaleza, desde nuestra esencia natural. Y bueno, claro, es que de ahí no hay máscaras, las máscaras caen. Totalmente. Nos mostramos tal y como somos. Cuando tú leíste el libro, hace 2-3 años, cuando tú leíste el libro, ¿qué sensaciones tuviste en relación a todo eso, a esta conexión, a esa vulnerabilidad? ¿Hubo algo que realmente te dijera? Porque para mí lo importante del libro no es que la persona lea lo que yo he contado que se referencia hacia mí, sino qué refleja de mí que me sirve para verme, ¿no? O sea, es decir, para mí lo importante es que la persona se vea, ¿no? Entonces, ¿qué fue algo que quizás no, que te impactó y vistes de ti que a lo mejor no estabas viendo y diciendo, mira, esto también me ha pasado a mí también, ¿no? ¿Hubo algo? Pues a mí me impactó sobre todo, Isabel, tu cercanía. O sea, que al final es lo que percibes en el otro, ¿no?, y que más te sorprende, ¿no?, o te marca, es esa cercanía, ¿no? O sea, el cómo hablas desde lo que a ti te sucedió, o sea, sin ningún tipo de filtro, sino mostrándote auténtica, vulnerable, ¿no? O sea, al final cuando somos vulnerables es abrir el corazón, o sea, es efectivamente toda esta psicología o todo el condicionamiento del pasado que tenemos, es como que te plantas aquí sin nada, nada que te frene y te muestras como eres. Eso es lo que más me llamó la atención al leerte, sobre todo al leerte, ¿no? Decía, joder, qué gozada, Isabel, es leerlo de esa manera, ¿no? Y además encima me gusta mucho leer el libro de alguien que conozco. Porque entonces dices, joder, es que es así, es verdad que Isabel es así, o sea, derrochas bondad, derrochas generosidad, simpatía, alegría, ¿no? O sea, sobre todo esa espontaneidad, o sea, me llamó mucha atención esa espontaneidad y cercanía al leerlo, ¿no? Que tiene que ver con la vulnerabilidad totalmente.
Sí, es abrirte sin esas máscaras, ¿no? Eso es. Sin esas máscaras. El propio libro fue un proceso, ¿no? Fue un proceso de, al principio era un poco como expresar desde la rabia, desde el no entendimiento, ¿no? Pero a medida que el libro fue avanzando, ¿no? Y fue entrando y profundizando más en esa vulnerabilidad, es que lo que realmente sanaba era el amor y el estar ahí, ¿no? En el no juicio. Es decir, escribía el capítulo y cuando sentía que todavía no estaba en paz, es que el capítulo no estaba acabado, ¿no? Y para mí sí era importante, porque al principio yo pensaba, digo, bueno, pues lo escribo en tercera persona o lo escribo como fuera una novela, pero al final fue, digo, no, o sea, necesito para mí esa honestidad y necesito que el que lo lea, que entienda que la vulnerabilidad es necesaria para poder sanar, ¿no? Y que cuando tú entras en esa vulnerabilidad, en ese espacio, te das cuenta que hay algo más que te está acompañando y que te está enseñando el camino. ¿Cómo podrías decir en tu propio proceso de vida qué es lo que más te ha enseñado la vulnerabilidad? Y si a través de esa vulnerabilidad has podido entrar en ese campo de lo divino, de Dios, del universo. ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando tú has vivido espacios, porque todas las personas vivimos espacios de vulnerabilidad en mayor o menor intensidad, ¿no? ¿A dónde te ha llevado a ti esa vulnerabilidad? Mira, escuchándote hablar va a venir la imagen del gato. ¿Del gato? Sí, toda la experiencia que viste con el gato, se llevártelo, no llevártelo y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha ayudado mucho los animales, la naturaleza. Yo he trabajado muchos años, ahora en estos momentos he hecho un parón, no sé si seguir o no, con caballos. He hecho coaching con caballos y bueno, pues esa presencia, ¿no? O sea, ellos además, claro, ellos actúan desde la hora todo el rato. Entonces, cuando estás desde la hora es que te muestras tal y como eres. Entonces, si el caballo se enfada, se enfada. Bueno, lo mismo que un gato, que un perro, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, de hecho me chifla, ahora me enfado y ahora me enfado. O sea, ahora soy cariñoso y soy cariñoso. Entonces, os muestro pues no sé, un gesto, ¿no? que te conecta con el animal. Y entonces, sobre todo, para mí he aprendido mucho con la naturaleza. El silencio, el escuchar, ¿no? O sea, sí, me ha ayudado mucho o sea, y veo que para mí la vulnerabilidad tiene que ver con un sí a lo que es, ¿no? O sea, con sí al momento presente, sin todo ese bagaje que llevamos, ¿no? Claro, la naturaleza está desde ahí. ¡Oh, qué importante! El acoger. Porque ya sabes que a mí la palabra aceptar, pero que es más desde un parte mental, sí. El acoger, ¿no? Acoger lo que se da sin querer cambiarlo. No, estoy enfadada, no, es que no debería de estar enfadada porque es que, claro, como yo me dedico a esto, ¿no? Muchas personas te dicen, no deberías enfadarte, que tú tienes herramientas. Digo, no, pero es que estoy enfadada, ¿no? Claro. Y a mí, por ejemplo, este proceso que me ha enseñado es que antes a lo mejor guardaba esas emociones y era como, no puedo sentir esto, ¿no? Y es como, no, es que estoy sintiendo esto. Entonces, el permitirme sentir esto, ¿por qué estoy enfadada, ¿no? ¿Qué hay aquí, no? Es como lo que tú dices, ¿no? El gato se enfada y se enfada. O sea, no hay, ya se le va a pasar, pero se enfada, ¿no? Entonces, el acoger, ¿no? El estamos tristes, pues estamos tristes. Estamos enfadadas, pues estamos enfadadas, ¿no? El acoger, porque si se manifiesta para que veamos algo, para que entendamos algo, simplemente para liberarlo, ¿no? Pero ya no es cuestión de guardar en el cajón desastre, guardar atrás y acumular, porque al final son piedras que llevamos en la mochila. Totalmente. Entonces, decir, ahora estoy enfadada, me enseña de mi mirada, me enseña qué es lo que quiero que esté pasando, que no esté pasando. A mí me pasó algo muy curioso ayer, y es que yo tenía en mente ayer a la tarde hacer un postre. Y entonces cuando yo llego a casa, que encima llegaba cansada y tal, y coge y resulta que ese postre lo había hecho mi madre. Y entonces yo estaba toda enfadada porque no lo había hecho yo, o sea, yo quería hacerlo, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿lo has hecho con estos ingredientes? Y me dice, no, porque no me di cuenta y tal. Y yo era como, y coge y me dice ella, y me espeja, y me dice, jo, encima que te lo he hecho. Y entonces fue como, wow. Entonces me di cuenta, ¿no?, de que esos planes que nosotros tenemos en mente de he planeado esto y de repente tú querías este postre y ese postre está hecho sin que tú lo tengas que hacer y encima, como no,
entonces como te acoge, ¿no? Entonces me acuerdo que estuve toda la tarde diciendo a mi madre, te he dicho que gracias por hacerme el postre, te he dicho que gracias, cuando me fui a la cama y digo, te he dicho que gracias por hacer el postre, y la otra, sí, sí me lo has dicho, porque me di cuenta, ¿no? de que estamos en esa mente, ¿no? Que hablabas, presencia. No, me quedo en la presencia y resulta que yo esperaba que las cosas sucedieran de una manera, han sucedido de otra, acoge y agradece, porque muchas veces yo creo que cuando no estamos en ese espacio de vulnerabilidad, de presencia, como has apuntado tú, y estamos en la mente está siempre en otro momento, ¿no? Y no sabe ver los regalos que la vida le está ofreciendo, como me pasó a mí ayer, ¿no? Entonces, ¿qué regalos, cuando tú has entrado en esa vulnerabilidad, te ha ofrecido la vida que antes no veías? Hombre, sobre todo paz, confianza. Sí, me salen esas dos palabras, ¿no? Paz y confianza. O sea, al final la presencia es lo que te conecta también, ¿no? Es lo que hablabas, con ese ser divino. Con quién somos. Sí que es verdad que para mí es el siguiente paso, ¿no? La evolución del ser humano, el aprender a estar presentes. El trabajo para mí es mira, me voy y darme cuenta de que estoy en el pensamiento y traérmela ahora otra vez. Y así ir expandiendo, ¿no? esa dimensión dentro de cada ser humano, que es nuestro ser verdadero. Es volver a ser, o sea, sí, volver a ser, ya lo somos. Es retornar, ¿no? Sí, ya lo somos. El otro día había una persona que decía, no, se trata de resintonizar, ¿no? Volver a sintonizar, resintonizar, ¿no? Con quien realmente somos. Totalmente. Porque al final todas esas capas, ¿no? Todos esos proyectos, todas esas ideas de lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que conseguir, ¿no? Siempre como en esa búsqueda. Y es sé. No, sí. Reconecta porque está ahí, no tienes que ir a ningún lugar y no tienes que mirar fuera, está ahí, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿qué te has permitido? O sea, aparte de estar en paz, por ejemplo, ¿qué cosas de tu programa, ¿no? De aquello que tengo que hacer esto, porque la sociedad pide esto de mí, porque yo creo que es esto? ¿Qué te has permitido al entrar en esos espacios de vulnerabilidad, de paz, de estar en contacto con la naturaleza, con los animales? ¿Qué has dicho? Voy a dejar de hacer esto o me voy a permitir esto que antes no me permitía. Parar. O sea, yo si me noto un estado de estrés alto, ya paro. O sea, sé que no es por ahí. Entonces paro el tiempo que necesite, o sea, me voy escuchando y es como, me recuerda a cuando hay que dejar descansar la tierra, ¿no? Que muchas veces nos empeñamos en sembrar, y no, o sea, somos seres naturales, o sea, somos naturaleza, de hecho. Entonces sí que eso lo hago. Siempre que me noto que me estoy perdiendo, que me voy, o sea, que me estreso, digo, no es por aquí. No es por aquí. Me permito parar. De escuchar el cuerpo, ¿no? Y fíjate que me viene a mí a la mente, ¿no? Cuando compras nueces directamente a un casero, ¿no? A alguien y dices, el año pasado no dio muchos, pero este sí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita ese parón, ¿no? Y estamos en un sistema que dice productividad. No, espérate, ¿no? Que todo tiene su proceso. O sea, yo creo que también nos da mucha paz el entender esos procesos. El proceso realmente de las cosas, ¿no? En un mundo en el que todo está a golpe de clic, ¿no? Es como, date espacio para entrar en ese silencio, entrar en ese vacío, para darte tiempo de escuchar al cuerpo. De escuchar al cuerpo. Sí, también reconozco que a veces vienen conflictos, o sea, paro, porque de hecho mi madre no trabajaba, ¿no? O trabajaba por temporadas, ¿no? Entonces, como tenía una relación complicada con mi padre, entonces yo pensaba, claro, mi fórmula de pequeña fue, es que si no trabajas no te quieren. Entonces, claro, para mí el parar muchas veces me ha supuesto conflicto interno. De manera, no, tienes que trabajar, tienes que hacer. Y entonces, bueno, escuchar todo eso, entonces, claro, cuando paramos es cuando surge todo ese dolor, ¿no? De, ostras, pues yo aquí tengo un condicionamiento muy fuerte. O sea, ¿cómo voy a parar? Si paro no me quieren. O sea, si no trabajo, si no tengo ingresos, no me quieren. Entonces, pues bueno, gracias a eso, pues puedo verlo
y puedo sanarlo y eso me ayuda pues a coger las cosas o cuando inicio otro nuevo proceso desde otro lugar. Claro, porque al final muchas veces pensamos, ¿no?, que cuando entramos en ese espacio de vulnerabilidad y de vernos, ¿no?, y de tratar de conocernos, es como, mi vida va a cambiar radicalmente, ¿no?, como, ¿no?, que la gente deja de ser ejecutivo y se pasa a ser profesor de yoga, ¿no? Sí, o sea, sí, es desmitificar también esas cosas, porque realmente es simplemente que puedo seguir haciendo lo mismo, pero desde otro lugar. Así es. Desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Porque parte de la premisa de escucharme y decir, vale, estoy haciendo esto desde un estrés, desde, es que si no llego, entonces voy a disfrutarlo y me olvido del resultado, porque el resultado no está en tus manos, la acción sí está en tus manos, no el resultado. Efectivamente. ¿No? Entonces, y yo escuchaba a Matthew Ricard, el monje que es francés, pero monje tibetano, que le consideran el hombre más feliz del mundo, ¿no? Porque ha conseguido, ¿no?, a través de la meditación un estado mental de mucha quietud y de mucho silencio. Y él dice, céntrate que la acción que hagas sea digna de ser hecha, y ya está. Claro. Y ya está, o sea, entonces esto que voy a accionar es algo que voy a disfrutar, que voy a hacer, que tiene un sentido para mí aquí ahora, no un resultado posterior, sino aquí ahora, ¿no? Para mí también fue un poco eso el libro, ¿no? O sea, yo quiero escribir el libro porque siento que necesito escribir el libro, y es cierto, fue un proceso creativo, un proceso de darme cuenta de un montón de cosas, de reinterpretar, de ver la máscara, de ver el personaje, de ver también un montón de creencias y de condicionamientos que me estaban diciendo, es que no te quieres porque todos esos programas te dicen que tienes que llegar a algún lugar, que tienes que conseguir algo, que tienes que ser de una determinada manera para que te quieran. Y es que no te quieres nada, no te amas. Entonces yo creo que al final, cuando entras en esa vulnerabilidad, yo la primera vez que a través de una dinámica de tantra entré en ese espacio de vulnerabilidad, pero muy, muy, muy profundo, me daba cuenta que tenía miedo a todo. Y yo, o sea, ¿esto? ¿Qué hay aquí? Miedo a todo, ¿no? Y además si te fijas y miras fuera, ¿no?, todo el miedo que hay fuera. Sí, claro, si somos educados desde el miedo y no desde el amor, es lo que ocurre. Claro, entonces dejamos de querernos, dejamos de amarnos y pensamos que todo tiene que estar fuera, que tienen que pasar unas determinadas cosas para tú estar bien. Y claro, yo esto lo transmito bastante en el libro, ¿no? No. O sea, tú vete a ti y da igual que fuera hay un torbellino, que las cosas se estén moviendo. O sea, tú trata de volver a ti y darte cuenta que dentro de ti hay esa paz, ese amor que realmente estás buscando, ¿no? Y que cada uno tenemos que encontrar nuestra manera de encontrar esa paz, ¿no? Tú a través de los animales, de la naturaleza, que yo comparto contigo también, porque es increíble, o sea, te vas a dar un paseo por el bosque, abrazas un árbol o abrazas a un animal y es que te cambia la energía, te cambia la vibración, es como de repente toda esa intensidad, todo ese ruido mental desaparece y ves las cosas con más claridad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Isabel. Al final, es verdad que claro, cuando somos educados desde que yo valgo si tengo, yo valgo si hago, yo valgo en base a lo que opinen los demás de mí, pues nos perdemos. Nos perdemos completamente. Desde ahí es que no te ves, no nos vemos. Claro, nos vemos a través del otro y queremos cambiar al otro, pero es que es imposible, porque el otro no eres tú y no se puede asemejar a la idea mental que tú tienes de cómo tiene que ser el otro, que es también la idea mental que tú tienes de cómo tú te sitúas en el mundo. Cuando realmente diciendo, acoge quién eres, como seas en este momento, acoge quién eres, acoge tu enfado, acoge tus miedos, acoge tu prisa, acoge todo lo que hay en ti, porque esto es como cuando tú no lo acoges y lo guardas en ese cajón, eso que necesita ser visto y necesita ser amado, como nosotras necesitamos amarnos, está ahí como, ¿no?, como
y sale cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces, qué mejor que dejarle un huequito para que se exprese de manera creativa, constructiva y amorosa, ¿no? Y construya desde ahí. De hecho, por ejemplo, los artistas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? A través del dolor, a través de su vulnerabilidad, transforman eso en algo creativo. Pero yo creo que hay mucha confusión porque, claro, como dicen, no, claro, un artista, un pintor, un músico, un escritor, claro, no, pero tú en tu vida lo puedes hacer cocinando, lo puedes hacer a la hora de organizar tu día a día, ¿no? El cómo tú vives, ¿no? Entonces, ¿cómo influye en ti ese proceso creativo? O sea, ¿cómo tú transformas eso que hay dentro de ti de una manera creativa y amorosa? ¿Has encontrado un camino o estás en la búsqueda de ello? Yo sobre todo una práctica que empleo mucho, ¿no? Y eso me ayuda a sentirme pues bien conmigo misma, ¿no? Y desde ahí sí que pues me van surgiendo cosas. Y es sentir las emociones, ¿no? O sea, sentir, yo siempre digo sentir, sentir, sentir y sentir, bajar al cuerpo. O sea, dejar la mente, o sea, me gusta mucho el ejemplo de que tenemos una cabeza que es muchísimo más pequeña que el cuerpo, y nos pasamos la mayor parte del tiempo en la cabeza, ¿no? Entonces tiene mucho más sentido. De hecho, el estar presentes, el cuerpo nos ayuda muchísimo a eso. Totalmente. Porque entonces, sí, o sea, cada vez que me viene una emoción densa, sentirla. Lo mismo que la alegría, no somos seres emocionales y eso hace también que se disuelva, ¿no? Y de ahí, de repente, surge la claridad. Entonces, sobre todo para mí es eso, ¿no? O sea, reconocer que tengo esa emoción, sentirla y respirarla incluso también, ¿no? Y me doy cuenta que se disuelve, ¿no? Entonces, otra vez es como que vuelvo a entrar en ese fluir, ¿no? Con la vida. Y desde ahí, pues voy viviendo. Que no es poco, ¿no? El vivir, porque al final muchas veces estamos desde el sobrevivir y no es del vivir. Pues para cerrar este capítulo, este podcast, podríamos quedar con eso, ¿no? En la importancia de acoger esas emociones, acoger esos sentimientos, el permitirte, estés donde estés, en el momento en el que estés, acógelo, permítetelo expresar, simplemente respirar. Eso ¿no? es. Simplemente respirar, estoy ahí y desde aquí a ver qué pasa, ¿no? Porque es esa parte, ¿no? de la bendita vulnerabilidad, ¿no? Deja que sea algo que lo transforme. Tú solamente respíralo. Solamente déjalo ser. Déjalo ser y ya está. Sí. Pues muchas gracias, Marianne, por estar aquí, compartir con nosotros hoy aquí en este maravilloso lugar de la Casa de Marina, un espacio de retiros en el que se respira paz. Sí, totalmente. Sí, es una maravilla estar aquí. Así que gracias a todas las personas que hayan visto este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Un abrazo a todos. Agur.